Bueno, eh, el texto que vamos a trabajar hoy, yo espero que no me hayan odiado al leerlo, porque es uno de esos textos que al principio, David hace como si más o menos, porque es uno de esos textos que si este fuera primer año tal vez generaría deserción por parte del alumnado, gente que deja la carrera porque es terrorista, porque dice, no, pará, flaco, yo no estudié, no me anoté en profesor en lengua y literatura para ver formulitas así tipo matemáticas. Si quería una ecuación me hubiera ido al profesorado en matemática, que lo tengo acá cerca. Pero voy a tratar de convencerlos de que a pesar del espanto que puede llegar a generar en un principio las formalizaciones que hace nuestra amiga Mieke Val, su teoría de la narrativa es sumamente útil para el análisis de los relatos, para el análisis de los cuentos, de las novelas. Voy a tratar de argumentar eso. Después veré qué tan hábil soy para convencerlos de lo que estoy afirmando, pero bueno, por lo menos el intento lo voy a hacer. No sé si escucharon, lo digo a modo de adelanto, yo todavía no estuve revisando los cronogramas, pero ya están las fechas de las mesas de examen, no sé si ya se las han comunicado a ustedes o no. A mí me llegó, creo que esta semana, nos las comunicó la jefa de área. Básicamente lo que va a suceder es que tenemos el receso de invierno, que son, como ustedes saben, las 2 últimas semanas de julio, y las 2 primeras semanas de agosto van a estar dedicadas a mesas de examen, con lo cual básicamente hay un mes que no vamos a tener clase porque vamos a estar dedicados a estudiar o tomar examen. Así que, más allá de las vacaciones de invierno, por supuesto. Así que eso como para que lo tengan en mente, también, bueno, por si están preparando alguna materia, alguna mesa de examen, está bueno ya saberlo de antemano. Yo, obviamente, lo que voy a hacer es después retocar un poco el cronograma de lecturas. No recuerdo ahora, no lo tengo acá a mano, pero ahora voy a abrir el archivo y me voy a fijar qué era lo que nos tocaba esa semana. Si me dan un minuto se los digo. En principio, del cronograma de clases que teníamos, para esa fecha, íbamos a tener una clase que era el 11 de agosto. Creo que teníamos una clase del bloque sobre poesía, que es el que vamos a arrancar la semana que viene. Déjenme confirmarles. Claro, esa clase iba a ser la última de poesía, así que lo que vamos a hacer es correr un poquito eso. Después veré un poco, a ver, uno nunca quiere sacrificar nada, esa es la realidad. Pero sí hay algo que me han enseñado las clases en el Instituto 9, donde por los más variados motivos se suspendían mis cursos. Yo creo que por alguna razón había una hazaña particular contra el día y horario que yo tengo, que es miércoles de 8 a 22. Por alguna razón es un horario muy poco amigable para las cursadas normales, porque siempre había paro de auxiliares, suspensión de clases por falta de agua, falta de luz, condiciones edilicias defectuosas y un largo etcétera. Así que, y a pesar de que uno creería que los miércoles son días en los cuales en general no hay feriados, además había veces que incluso yo me sentía discriminado de manera personal, porque había clases hasta las 6 o 7 y después no. Pero ¿por qué siempre me hacen esto a mí? Ya lo tomo de manera personal. Ya lo he contado esto, pero bueno, tengo una estadística poco feliz que tal vez se revierta este año, que es no haber podido nunca desde el 2017 dar más de 10 clases en un año. No es una estadística que me ponga muy contento, sobre todo teniendo en cuenta que estoy hablando de años en los cuales había presencialidad. Pero bueno, no importa, no vine acá para quejarme, estamos acá para poner el hombro y para hacerlo mejor. Así que, bueno, en eso estoy. Perdonen que, denme un segundo y ya arrancamos.
Ahí está. Fíjense lo que son las cosas. Hablé de poner el hombro y me fui. O sea, así de sencillo. Iba a contar una anécdota, pero bueno, no, la voy a dejar porque si no esto más que una clase se va a parecer en stand-up. Y no soy muy buen stand-upero, así que nada, lo dejo ahí. Bueno, para contarles un poco dónde estamos parados y lo que vamos a ir haciendo. La idea de la clase de hoy es trabajar con algo que de algún modo cerraría nuestra primera unidad, y me estoy refiriendo a dos textos. Una es una selección de fragmentos, de capítulos o subcapítulos de un libro que se llama Teoría de la Narrativa, de Mieke Val, y el otro es un artículo que viene un poco como a explicar, complementar y ayudarnos en la lectura de Mieke Val. En principio, el que es obligatorio y necesario, y espacio necesario, no innecesario, sino y muy necesario, es el de Mieke Val. Pero el artículo de Ezequiel Vila, Para algo usé la cuchara, ¿por qué hablar de narratología?, nos ayuda mucho a entender a Mieke Val. Es bastante didáctico, bastante claro, e incluso hace algo que Mieke Val, por su condición de europea neerlandesa u holandesa, no nos ofrece, que es traernos ejemplos de textos más cercanos a nosotros. Porque parte tal vez del problema de leer a Mieke Val es que ella utiliza un corpus de textos literarios que nos resultan absolutamente desconocidos. Cita gente que nunca hemos leído y que a veces incluso yo creo que ni siquiera existen traducciones, o si las existen, en general uno no los ha leído, no los transita. Entonces se torna como también un poco tedioso a veces leer a Mieke Val, porque utiliza ejemplos que nos resultan bastante lejanos en tiempo y en espacio, y bueno, eso complica todo un poco, ¿sí? A pesar de eso, mi intención es demostrarles que la teoría de la narratología, porque de eso se trata la clase de hoy, es algo sumamente útil para empezar como a desmontar ciertas categorías que a veces traemos muy aprendidas del secundario y que a veces podemos empezar a matizar y a discutir, o por lo menos a desnaturalizar. Porque hay cosas que tal vez nunca nos paramos un minuto a pensar por qué las decíamos de esa manera o por qué las pensamos de esa manera. Y que tiene mucho que ver con cómo se cuenta una historia ficcional, una historia de un relato ficcional. Mieke Val, como ustedes habrán visto, no se preocupa en hablar de ficción y no ficción, va a pasar totalmente por alto ese problema y dice, miren, yo trabajo narrativa ficcional, al que le gusta bien, al que no le gusta también, y a partir de ahí arranca con su teoría de la narratología. Fundamentalmente se va a ocupar de tres categorías, que ahora vamos a ver, que son tres niveles que hacen a la forma en la que se puede contar una historia. El nivel de la trama, el nivel de la narración, y un tercer nivel que no quiero spoilear, pero que si leyeron el artículo probablemente sepan de cuál es el que estoy hablando, que es el nivel que en general solemos soslayar y no tener en cuenta cuando pensamos en el narrador. No lo voy a adelantar todavía, ahora lo vamos a ver. Eso por un lado. Por otro lado, lo que quería decirles, pedirles, recordarles, es que a partir de la semana que viene, porque nos han juntado debido a que tuvimos que suspender la semana pasada nuestra clase, perdón, la idea mía es la semana que viene arrancar con la segunda unidad, que es la unidad sobre poesía, y para eso les voy a pedir que lean un libro que ya puse disponible en el campus virtual, que se llama Soldados. Es un libro de poesía muy impactante, muy interesante, un libro que que a mí me gusta mucho de manera ya personal enseñar. Lo utilizo tanto en el secundario como en mis clases de los profesorados, y un poco mi intención es enseñar a los profesorados para que esto se multiplique y para que estudiantes del profesorado se entusiasmen con el libro y lo lleven a su vez a sus propias clases en el secundario. Es un libro que nos sirve mucho para pensar cómo trabajamos la poesía en la escuela, si es que lo hacemos, porque como mencioné en la primera clase que tuvimos, cuando me
conté un poco sobre mí y les dije que me considero a mí mismo un militante de la poesía, y no lo digo irónicamente, es algo que lo sostengo, porque me gusta escribirla, porque me gusta leerla, porque me gusta enseñarla, y porque creo que a veces es un género que queda muy relegado en la enseñanza de la literatura en la escuela. Muchas veces me sucedía a mí también, quiero admitirlo, que hacemos una planificación para todo el año en la escuela y ponemos siempre, pobrecita, la poesía como la última unidad. Y bueno, suele suceder que, como decía un expresidente, pasan cosas y después resulta que no llegamos a ver la última unidad. Qué pena, no llegué. Quería dar poesía, pero bueno, no llegué, ¿no? Y bueno, y así va quedando como un poco como el último orejón del tarro, relegada a el final de una planificación que no siempre se lleva a cabo. Por eso, digamos, parte de mi propuesta es tomar el toro por las astas y decir, bueno, trabajemos poesía, hagámonos cargo, si nos cuesta trabajar poesía, hagámonos cargo de eso y pensemos qué estrategias podemos adoptar para trabajar poesía en la escuela. Y también pensemos en corpus distintos, tal vez para no dar siempre la misma poesía más bien clásica que se suele dar muchas veces, sobre todo en primaria, ¿no? Porque en primaria tal vez entran en juego otras cosas, como por ejemplo que los alumnos tomen conciencia de la rítmica, de la rima, de la métrica, del sonido, del léxico. Pero yo creo que también en lo que es un trabajo sobre la poesía del secundario podemos darnos el lujo de trabajar una poesía más contemporánea que viene a romper con ciertas reglas, que viene a trabajar el verso libre como forma. Y en eso nos ayuda mucho un libro como Soldados, porque es un libro que también está anclado de manera muy concreta en un contexto social y político que fue el de la Guerra de Malvinas en 1982. Soldados es un libro escrito por un excombatiente, Gustavo Caso Rossendi, autor contemporáneo, vivo, residente en la ciudad de La Plata, que escribió un libro poderosísimo sobre su experiencia de guerra, y es un libro que yo no me canso de enseñar, y es un libro que a mí no me deja de erizar la piel a veces en algunos de sus poemas, porque es un libro que muy difícilmente va a dejarnos indiferentes en la lectura. Hacia el final de la clase yo les voy a dar una serie de ejes sugeridos de lectura para encarar la lectura del libro Soldados, como para que al menos piensen en ellos, y después sí les voy a pedir, no ya para la semana que viene, sino para la otra, voy a habilitar un foro para que ustedes participen y pongan algún comentario acerca de eso en base a esos ejes propuestos. Así que mi sugerencia es que si pueden, vayan leyendo el libro Soldados. Como es un libro de poesía, van a ver que se lee de manera bastante rápida. Y después ya empezaré, voy a hacer una introducción a esa obra la semana que viene y seguramente vamos a discutir o retomar algunas de las cosas que ustedes pongan en el foro 2 semanas después. Como les había dicho en el campus virtual, a partir de la notificación de las noticias, la semana que viene tenemos clase como para, porque era la fecha en la que nos correspondía. Ya el 7 de julio no, tenemos actividad asincrónica, que es la participación en este foro, y después el 14, miércoles 14, sería nuestra última clase antes del receso, ¿sí? Después ya viene toda esta seguidilla de receso de invierno, mesa de examen, ya que va a pasar un mes hasta que nos veamos otra vez las caras. Voy a ver si puedo, esto tómenlo como una promesa de campaña, ustedes saben que esto es una época electoral. Voy a ver si puedo, como hice otros años, hacer una invitación virtual y traer a nuestro curso a un poeta o una poeta, tengo que ver en función de la disponibilidad, como invitado o invitada para cerrar un poco la unidad de poesía. La idea mía es hacerlo, por supuesto, después del receso de invierno y después de las mesas de examen,
Pero bueno, estoy en tratativas, gestionando, como dicen los políticos, pero de ser así, por supuesto que les voy a avisar y bueno, para mí sería un placer enorme poder hacerlo. Ya lo he hecho otros años, algunos de ustedes incluso me dijeron que estuvieron presentes en las charlas que hubo. El año pasado hicimos una virtual con el poeta Santiago Espel y 2 años antes una presencial que fue hermosa, salió muy, muy linda, con Santiago Espel, que vino de invitado, él vive en el Gran Buenos Aires, y también estaba el poeta César Cantoni, poeta de la ciudad de La Plata, que es otra persona a quien yo quiero, aprecio mucho. Así que, bueno, veremos si ya para lo que es agosto puedo gestionar esta actividad y tener un poeta invitado en nuestra clase es algo que a mí me gustaría muchísimo. Así que vamos a ver si lo podemos hacer. Está hecha la promesa de campaña entonces. Bien, si les parece entonces vamos a ir arrancando. Yo traje, además de un PowerPoint, como para tratar de explicar una teoría que es bastante densa, lo admito yo mismo, es algo difícil en una primera lectura, es algo que ha generado frustración más de una vez en muchos de mis estudiantes, pero créanme que si uno le pone un poco de empeño, la teoría de la narrativa de Mieke-Val, que vamos a decirlo, tampoco es física cuántica, o sea, se deja leer, sirve mucho para lo que es el análisis de la narrativa. Así que, sin mucho más preámbulo, me gustaría compartir con ustedes la presentación y vamos a ir arrancando. Acá lo tengo. Ahí está. Bueno, acá la tienen a la señora, la verdad que es de las personas más elegantes que uno ha visto en la historia de la teoría literaria. Mieke-Val es una teórica, crítica cultural y videoartista o artista de video, una especie de precursora de YouTube, si ustedes quieren, pero muy anterior. Holandesa, nació, seguro que voy a pronunciar mal esto, pero por suerte no hay nadie de Países Bajos, en Heemstede, o como se diga, Heemstede, no sé, Países Bajos en 1946, y contrariamente a la costumbre de muchos de los autores que estamos acostumbrados a leer, está viva, es contemporánea a nosotros. Actualmente es profesora emérita de la Cátedra de Teoría Literaria de la Universidad de Ámsterdam. También fue profesora de la Academia Real de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos, cofundadora de la Escuela de Análisis Cultural de Ámsterdam en la Universidad de Ámsterdam y rectora del Instituto de Estudios Culturales en Ámsterdam. Ha trabajado a lo largo de su carrera con un área de estudios muy amplia, desde la antigüedad bíblica, y la literatura clásica hasta el siglo XVII, también el arte contemporáneo, la cultura visual, la literatura moderna, el feminismo y las migraciones culturales. Y puntualmente a nosotros nos interesa por un libro que ella publicó en 1985, que se llama Teoría de la Narrativa, una introducción a la narratología, que se tradujo al castellano en 1990, y que nos va a servir mucho a nosotros para pensar en dos categorías que solemos confundir muy frecuentemente, pero que en principio deberíamos empezar a deslindar, que son la categoría de narración y la de focalización, que era la palabra que no dije porque me quería hacer el interesante, pero que ahora apareció en el PowerPoint. Hay una tercera edición revisada de ese mismo libro que se publicó en 2009, lo que yo ignoro, porque yo tengo una fotocopia de la vieja edición de Cátedra de 1990. No sé si los editores de la editorial Cátedra se han tomado la molestia de actualizar la traducción, o si hacen lo que hace cualquier editorial menos seria, que es simplemente reimprimir y reimprimir y reimprimir las viejas ediciones. Lo más probable es que sea lo segundo, pero bueno, no lo sé porque no tengo una edición actualizada, no tengo la última edición, así que no sé si siguen reimprimiendo la vieja edición del 90 o si se han tomado el trabajo de traducir las variaciones que ha introducido la autora en 2009 a su propio libro. Para poder escribir ese libro, Mieke-Val
no lo inventó ella, sino que básicamente se apoyó en mucha de la teoría que vino antes, en la década del 60 y el 70, y fundamentalmente en lo que fue la escuela estructuralista de la teoría literaria. Uno puede pensar de los muchos autores que cita en la bibliografía al final de su libro, en tres, Roland Barthes, Umberto Eco y Gerard Genette, como tres figuras capitales del análisis del relato, cada uno con sus diferencias, por supuesto, pero son tres autores, yo creo, imprescindibles en, digamos, cualquier historia de la teoría literaria. No sé si han leído anteriormente a alguno de estos tres autores, a Roland Barthes, a Umberto Eco, a Gerard Genette, si alguien les había mencionado antes a Mieke Val, o es la primera vez que la escuchan nombrar. Me interesa saber un poco el bagaje con el que vienen. Ya me han dicho que de formalismo ruso tuvieron una sola clase, o dos, o tres, eso ya lo sé, pero bueno, me interesa saber si de estructuralismo han trabajado algo el año pasado o no. Creo que no, me acuerdo que me habían dicho que habían trabajado más con poéticas. No sé si han leído a Eco, a Barthes, a Genette. Vale la pena mencionar que hay dos Genette distintos, que no deberíamos confundir. Uno que se llama Jean Genette, que es el dramaturgo, y el otro que se llama Gerard Genette, con doble T y con una E final. A nuestro oído hispánico nos suenan igual, pero en principio para un francés deberíamos pronunciar el primer nombre como Genet y el segundo como Genette. Hay una pequeña diferencia que marca la diferencia entre los dos autores. ¿Han leído algo de esto? ¿Es desconocido? ¿Todo suena nuevo? ¿Nada? Veo caras de desazón. Bueno, no se angustien, tampoco es el fin del mundo. Profe, de Mieke Val no, nada, de Bart tampoco, de Genette no recuerdo, o sea, la verdad es que es todo bastante nuevo en ese sentido. Eh, Bien. Como ya te han dicho eh, otros de los compañeros o compañeras, eh, el primer año prácticamente no hubo mucho, entonces, bueno, hay cosas que no vamos a recuperar, asumo yo ya lamentablemente. Y el año pasado empezamos con las poéticas y bueno, vimos las poéticas. Está Pero bien. bueno, hay todo un andamiaje que Que ahora se estaría está bien. Claro, claro, porque o sea, después también se pone, digamos, en relación con otras materias como prácticas y bueno, estamos en una desnudez un poco. Pero bueno, o nos queda la autogestión o que, bueno, no sé, armar algo de contingencia como para poder arroparnos en ese desamparo que tenemos. Mucha precisión las últimas frases y entiendo el sentimiento. Yo creo a eso le sumaría otra cosa que creo que es algo que además no es culpa de ustedes, que es que también ha cambiado el diseño curricular. Entonces los profesores que damos teoría literaria un poco también a veces estábamos amparados por la impunidad de, bueno, total son 4 años, ¿no? Como de teoría literaria. Siempre estaba esa idea de, bueno, no lo vemos en primer año, bueno, total tienen 3 años más, no lo vemos en segundo, bueno, total tienen 2 años más, y así sucesivamente era una cosa como un poco de pasarse la pelota y decir, bueno, no lo tomó tal, pero lo puede tomar tal otro, cosa que ha quedado recortada con el diseño nuevo, porque como ustedes saben, Teoría Literaria 4 existía en el plan de estudios del 99, pero no en el del 17. Esta materia de algún modo ha quedado reemplazada, si bien no es equivalente, por una materia como el Seminario Literatura y otros lenguajes artísticos, y ustedes saben que también se ha concursado este año el EDI, que es Literatura y Política, o sea que de algún modo esas dos materias pueden tomar contenidos que tienen que ver con la teoría literaria, pero tampoco tienen obligación de dictar contenidos que tengan que ver con teoría literaria. Así que eso también va un poco con el enfoque, el estilo del docente que quede a cargo, ¿no? Así que yo de algún modo me siento un poco más responsable que lo que me sentía antes, porque sé que Teoría Literaria 3 es la última materia de teoría literaria que ustedes tienen en la formación de la carrera, cosa que antes no sucedía. O sea, yo de algún modo estoy a cargo de cerrar esa trayectoria que ustedes iniciaron en primer año de manera un poco accidentada
y por eso siento que mi responsabilidad tal vez ha crecido este año más que otros. Puntualmente, como quiero hacer una referencia a algo que es muy general, pero que creo que vale la pena la reflexión. El estructuralismo es un poco como el fantasma que recorre la teoría literaria del siglo XX, si me permiten la alusión marxista, porque no solamente porque ha sido una teoría literaria sumamente influyente en la historia de las teorías literarias del siglo XX, ahí podemos aducir algunas razones culturales, digamos, cierta fascinación que siempre tuvo el campo cultural argentino por las teorías europeas. No voy a decir que venimos de los barcos, pero sí voy a decir que siempre hemos tenido cierta fascinación por las teorías literarias europeas. Particularmente la teoría literaria francesa ha siempre tenido mucha impronta, mucha influencia en nuestra educación superior. Incluso me atrevería a decir que la forma en la que se enseña en el ámbito superior y universitario tiene mucho del estilo francés, en el sentido de que es la idea más como de una clase expositiva, donde los alumnos toman nota y ocasionalmente por ahí preguntan algo, mientras que por ahí si uno va a otro tipo de instituciones, otro tipo de países, hay una dinámica de clase mucho más, no sé si participativa, pero sí que presupone más como la idea de que vos no podés estar 2 horas hablando solo. Es como que conceptualmente o pedagógicamente es un error. Es muy discutible eso, no es mi intención, digamos, discutir qué sería mejor o qué sería peor. Sí estoy de acuerdo con que claramente esa metodología para un secundario, por ejemplo, no va, pero creo que en el nivel superior uno puede discutir hasta qué punto está bien o está mal esa dinámica de clase más expositiva. Yo entiendo de todas maneras que a veces tiene que ver también con las condiciones de cursada de nuestras instituciones. A veces en ciertas materias, en ciertas carreras, si vos tenés una comisión, no una comisión, sino una clase teórica de 200 o 300 personas de matrícula, claramente no podés hacer muy participativa esa clase. Entonces hay cuestiones que tienen que ver también con el acceso público a la educación, que tal vez no se dan de esa manera en otras instituciones o en otros países. O sea que eso obviamente ya no se excede. Pero bueno, toda esta larga digresión que estoy haciendo es para decir lo siguiente. El estructuralismo no solamente es una corriente crítica que ha sido sumamente importante en Francia, sino también en Latinoamérica y particularmente en Argentina, pero además es una corriente que en lo que es el análisis del relato y lo que es el análisis lingüístico, tuvo una capacidad de arraigarse en el secundario y en la enseñanza secundaria impresionante. Cuando un docente le pide a un alumno, que tal vez ahora con los nuevos diseños curriculares que están vigentes en secundario desde 2007, ya no sucede tanto o no debería suceder tanto. Pero cuando históricamente nuestros docentes nos pedían a nosotros como alumnos que hiciéramos un análisis sintáctico, no estaban haciendo otra cosa que aplicar un análisis estructural de la lingüística sobre una oración, como unidad máxima de análisis. Eso es una impronta muy clara que ha tenido el estructuralismo, el modelo estructural de análisis del lenguaje sobre la enseñanza del secundario. Hasta el punto tal que tal vez se vio como deformado, porque muchas veces sucedía, o incluso a veces sucede hoy todavía, por una cuestión tal vez de costumbre, que se hacen ese tipo de reflexiones o de actividades de análisis oracional sin, digamos, otro propósito que el análisis oracional por el análisis oracional mismo. Es decir, desvinculados totalmente de un análisis del texto, de un análisis semántico, de un análisis del contenido. Eso sería un poco como
el sesgo negativo que tal vez ha aprendido demasiado a veces en la enseñanza del secundario. Yo tenía un profesor que decía que el estructuralismo se enseñaba mucho porque era más fácil de enseñar que otras teorías literarias o que otras corrientes. Yo no sé si están así, pero en un punto hay una cosa que es cierta, que es que como modelo es bastante productivo. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas a partir del estructuralismo. Es bastante claro en su forma de funcionamiento. Entonces es como la maquinita que te lleva adelante. Y eso funciona tanto para lo que es el análisis oracional, sintáctico, el famoso análisis sintáctico, que a veces mis alumnos de secundaria, ahora ya no tanto, pero en su momento por ahí me preguntaban, en la primera clase de todo el año me decían, profe, ¿vamos a hacer análisis sintáctico o no? Como que ya me encasillaban en a este le gusta o a este no le gusta. A ver si yo estaba en el bando del bien o en el bando del mal, digamos, ¿no? Incluso he escuchado de colegas que decían que a veces les daban análisis sintáctico a los alumnos para castigarlos. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? ¿En qué bando estamos? ¿Yo? Sí. Yo soy del bando, creo ser del bando del bien, porque la realidad es que a mí me parece sumamente tedioso trabajar solamente la sintaxis, y me parece que, les voy a dar un pequeño ejemplo. A mí realmente, que un alumno a fin de año sepa distinguir sujeto y predicado, u objeto directo, indirecto, pero no sepa para qué sirve, no me sirve para absolutamente nada. Me parece al pedo, para decirlo así académicamente. Me parece mucho más productivo, si vamos a trabajar sobre sintaxis, generar algún tipo de reflexión sobre la sintaxis. Entonces uno puede, supongamos que uno es fanático del análisis sintáctico y quiere trabajar eso con los alumnos. Aparte, obviamente, hay una currícula, a veces lo tenés que hacer también por obligación, porque están los contenidos y demás. Pero más allá de eso, uno dice, bueno, a ver, tengo que trabajar el análisis sintáctico. ¿Qué hago? ¿Lo someto al tedio de analizar toda la oración de principio a fin con todos sus componentes? ¿O más bien me dedico a que, no sé, en esta actividad solamente se dediquen a analizar sujeto y predicado? O mejor aún, que empiecen a trabajar con modificaciones sobre las oraciones. A mí, por ejemplo, si uno quiere trabajar solamente a nivel oracional, me parece mucho más productivo, por ejemplo, ver qué pasa en, supongamos, 20 titulares de diario. Entonces, en estos 20 titulares de diario que yo te doy, ¿las oraciones son bimembres o unimembres? ¿Hay sujeto y predicado en todas o a veces hay sujeto tácito? ¿Hay voz pasiva o voz activa? ¿Por qué están escritas de esa manera y no de otra? Si lo reformuláramos o lo cambiáramos, ¿cómo podríamos cambiarlo? ¿Qué generaría el cambio en la oración si yo lo escribiera de otra manera? Entonces, si uno empieza a vincular el análisis oracional con cierto análisis del contenido, ahí sí empieza a dotarse de un poquito más de significado para nuestros alumnos la actividad. Eso, sumado a que me parece a mí que a veces el abordaje de temas tan aburridos tiene que ser un poco más lúdico. Porque si es solamente, digamos, una cosa mecánica, es sumamente tedioso. A mí, por lo menos, me parece que es así. Entonces, por ahí es un poco arrogante de mi parte decir que estoy del lado del bien. Lo correcto sería, en todo caso, decir que trato de no estar del lado del mal, Juan. Así que, no sé. Después, en realidad, eso te lo tendrían que decir mis alumnos del secundario. Pero a mí siempre me gana más la afición literaria. Entonces, si tengo que sacrificar 3 clases de gramática para leer más de una obra de teatro, ya mismo te firmo que lo voy a hacer. Olvídate. Porque en definitiva también hay una realidad. Yo puedo hacerles hacer un montón de ejercicios de, no sé, reemplazo pronominal del objeto directo a mis alumnos. Pero si ellos lo hacen mecánicamente, así como lo aprendieron, se lo van a olvidar. Entonces, el desafío es, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para que esto sea significativo para el pibe? Si no es significativo y es una cosa mecánica, por ahí lo hacen bien, y por ahí después se lo van a olvidar. No sé. Como ven, tengo una postura bastante marcada, pero
no sé qué les pasa a ustedes en práctica, si les ha pasado algo parecido, o si, no sé si han tenido que hacer articulaciones entre literatura y gramática. Me interesaría saber si han tenido problemas justamente con esta articulación. Sí, tuvimos hace 2 horas una clase de práctica y estuvimos hablando exactamente de este tema. ¿Y la posición era similar a la mía o era distinta? Yo estaba... No era la misma posición. Está bien. De que el aprendizaje sea significativo, de ir por el lado lúdico. Sí, estamos haciendo clases simuladas y tratando de introducir la gramática de esta manera, justamente. Claro. No, además, incluso hay un planteo desde el diseño curricular que dice no enseñes gramática desvinculada de contenido. Eso hasta está bajado en el diseño curricular. Entonces, me parece que también es como un llamado a la atención a no tanto para los estudiantes del profesorado, sino a cierto acostumbramiento de docentes que por ahí dan clases de 20 años y hace 20 años dan análisis sintáctico y lo siguen haciendo así. Me parece que es más un llamado a la atención para ese lado. Sí, Gisela, perdón que te interrumpí. No, ahora cambio lo que te iba a decir y te iba a decir, llamado a atención medio extraño porque esos docentes no miran el diseño ni joda, o sea, siguen automáticamente, claro, digamos. Por ahí no vendría la manera de capacitar, según mi punto de vista, que lo van achacando desde el 2019, es insoportable con eso. Con la capacitación a los docentes en actividad que después nos marca una diferencia tremenda. No, que te decía que me cuesta un montón, me gustan las clases que estamos teniendo en taller de la práctica, pero estoy pensando, todavía no elegí ningún texto para dar, ¿qué voy a hacer? Me siento como en una laguna, no sé bien, la gramática también la tenemos floja, no solo la teoría literaria, o por lo menos es lo que coincidimos varios y varias en ese sentido, siento que es como una falla del instituto, casi, te lo digo así de manera generalizada. ¿A qué ropa? El tema de la gramática. No sé, pero bueno. Sí, es como que hubiera mucho hincapié en cómo enseñar, pero después estamos flojos en qué enseñar. Claro, pero ponerle yo ahora tomo, a veces es tomo un par de módulos, claro. ¿Qué hago? ¿Qué le enseño mañana? Yo tenía que enseñar tiempos verbales en la narración. Digo, bueno, la verdad que nunca lo vi. ¿Qué sé yo? Se te va a enseñar algo que nunca lo vi, digamos. O sea, tenés muy claro que tenés que ser pedagógico, lúdico, vinculado con el texto literario, claro, pero estaría faltando un poco de base teórica sobre qué es el subjuntivo, por ejemplo. Claro, yo veo buracos directamente. Claro, está bien. Buracos, o sea, no es que... Porque incluso las cosas que vimos, por ahí las vimos por arriba, no estoy culpando a nadie especialmente, pero una cosa es aprobar un examen, la otra es enseñar, tenés que entender con profundidad, es otra cosa que aprobar un examen. Y nosotros ya tuvimos toda la mala suerte, cambio de plan, arrancamos un mes más tarde las clases, nos agarró la pandemia, los que entramos en el 2019, sucedieron todas, básicamente. Sí, igual, esto no es un consuelo de tontos, pero por lo menos de mi experiencia desde el 2017, creo que ningún año la tuvo fácil. Así que no es que todo venía bárbaro y en algún momento se vino para abajo. O sea, siempre alguna dificultad hubo. Así que por ese lado yo no sé si particularmente son como el año que quedó más afectado por todo, porque esto ha pasado muchas veces por razones muy distintas, porque había concursos que se demoraban o por lo que fuere. Pero bueno, entiendo lo que planteas. Yo tal vez a modo de, no sé, reflexión más general, lo que yo te diría, Juan, también es que, por lo menos en mi experiencia, ya como, no en mi experiencia como formativa, sino ya en mi experiencia docente, yo la sensación que tenía cuando estaba terminando mi carrera y empezando con las prácticas, era exactamente igual a la que tenías vos, con el agravante de que yo cursé una carrera muy teórica, con mucho sustento y con muchas patas en lo que tiene que ver la investigación y con una escasez absoluta de recursos pedagógicos. Entonces yo sentía que un poco, a veces hasta al revés de lo que ustedes están planteando, sentía que había aprendido un montón de cosas, que sabía escribir monografías, que sabía analizar textos,
pero que no tenía idea de qué iba a pasar cuando yo me pusiera un pie sobre adentro del aula y tuviera que enseñar algo. O sea, sentía que mi formación estaba totalmente desprovista de abordajes pedagógicos, ¿no? Entonces, me parece que ahí uno siempre puede, digamos, pensar que tiene como el vaso medio vacío. Y la realidad es que también lo que sucede en la práctica es que muchas veces lo que nos va formando es nuestra práctica misma. Dicho así, parece como que nuestro trabajo fuera una mera improvisación y que nos estuviéramos haciendo los ponchazos. Pero es innegable que hay un montón de herramientas y de formas de trabajo que uno las adquiere a veces porque tiene directivos valiosos que te guían, porque tenés compañeros y compañeras de los cuales aprendés, porque vas probando en el aula distintas estrategias para aproximarte al dictado de clases, y uno siempre tiene grabada en la memoria la primera clase que dio y dice, ¡ay, qué desastre! ¿Sí? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? O sea, se arrepiente de todas las decisiones que tomó en esa primera clase, pero también se arrepiente porque fue adquiriendo experiencia en el camino y dice, bueno, seguramente ahora lo haría mejor. Es así. Entonces, me parece que ahí también hay que apostar a la posibilidad que tenemos de la formación continua, la formación permanente, que para mí no es solamente una retórica, sino que es una realidad y una obligación que tenemos los docentes, y que es lo que hace que en definitiva nuestras clases tengan algo que sea memorable o que sea después recordado por nuestros alumnos a futuro, ¿no? En definitiva, ese humilde objetivo es el que a veces uno tiene, no ya que recuerden todo lo que uno explicó sobre objeto directo, indirecto y reemplazo pronominal, sino que por ahí se acuerden una cosa que hiciste en una clase, o que se acuerden de un texto que leyeron, o cosas así, ¿no? Entonces uno por ahí, ya con eso se da por satisfecho. Yo creo que va un poco por ahí. De todas maneras, me permito, ya que siempre tenemos como en la sección recomendaciones de Vicente, me permito recomendar un libro muy, muy lindo y muy didáctico, y no muy extenso también, que vincula de manera muy adecuada y muy útil contenidos gramaticales con contenidos literarios, o en algunos casos no literarios, porque por ahí trabaja también con géneros como el ensayo. Me estoy refiriendo a un libro que se llama Gramática en Juego, de María José Bravo. Creo que el subtítulo es algo así como 4 abordajes desde la perspectiva gramatical. Y lo interesante es que ella trabaja en ese libro con 4 textos distintos y partiendo de elementos gramaticales distintos para trabajar esos textos. Es muy interesante lo que hace esa autora en el libro. Es un libro, creo que publicado a principios de la década del 2000. Yo lo tengo digitalizado, así que ya me lo estoy anotando para después ponerlo en los materiales complementarios. Es muy, muy enriquecedor ese tipo de propuestas porque un poco te muestran qué se puede hacer para elaborar simultáneamente las dos cosas. Y que no sea meramente, ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿cómo? Bueno, ahí hay como algunas herramientas y algunos ejemplos bien concretos de cómo se puede hacer. Muy recomendable ese libro. Bien. Bueno, a mí me gustaría, si están de acuerdo, para que no se nos escape todo el tiempo sin que hablemos de la señora holandesa, contarles un poco sobre la teoría narratológica de Mieke-Val y tratar de ayudarlos en algo que en principio parece horroroso, pero que, como vengo argumentando, en algún momento va a hacer clic y les va a servir para repensar cómo analizamos los relatos. Entonces, acá viene como mi pregunta a quemarropa, ya que estábamos con respecto a el bagaje, la pesada herencia, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, cuántas carencias traemos. Y les pregunto así a quemarropa, ¿qué tipos de narrador existen? Si hablamos de narrador, tenemos que analizar el narrador, en principio, ¿cuáles son las ideas de narrador que traemos en secundario? ¿Cuáles son las ideas que en principio pensamos en enseñar? A ver, los escucho. Cuando hablamos de narrador, pensamos. Sí.
Dale, Primera Gisela. persona, están. Segunda, que existe, no leí nunca, el otro día leí el primero, por eso casi y me gustó, me pareció bastante original. Y después no está el otro, ese omnisciente o algo así. Y Bien, después debe haber más, pero esos tres tengo como... bien. Dijiste primera persona, segunda persona, y después pasaste, podríamos decir, a otra categoría, porque dijiste omnisciente. Sí. Para seguir con la continuidad diríamos primera, segunda y tercera persona, por lo menos. Dentro de lo que sería tercera persona, uno podría decir narrador omnisciente. Son categorías que efectivamente solemos trabajar mucho en el secundario, son funcionales, son útiles manejarlas, pero a veces, si empezamos a desmontarlas un poco o a repensarlas, vamos a ver que algunas hacen un poco de agua. Ahora voy a explicar por qué. Acá Ariel Roberto, que creo que prefiere que le digan Ariel, dice protagonista, omnisciente y testigo, sería como ese otro nivel que mencionaba recién Gisela, y acá dice y selectivo, no sé qué sería selectivo, esa categoría no la conozco, pero por ahí es como una gemela entre una y otra, esa nunca la escuché nombrar, pero bueno. Yo en principio lo que hice fue partir de esa idea que imaginé que tal vez iba a surgir en esta clase, y a partir de ahí voy a saltar a Miekeval y ver qué tienen en común y en qué se diferencia la teoría de la narrativa de Miekeval de esa idea previa que solemos traer de narrador, ¿sí? Entonces, acá tengo 3 citas que no tienen la referencia porque estoy dispuesto a premiar, después tendré que ver cómo, pero me dije a mí mismo que voy a premiar a las personas que sin googlear me digan a qué obra, cuento, novela pertenecen estas 3 citas. Pertenecen a 3 cuentos o novelas distintos, son muy conocidos en general, particularmente el de primera y de tercera persona, y nos sirven un poco a modo de ejemplo de lo que acabamos de decir. Entonces, si pensamos en el narrador, la primera clasificación que podemos hacer tiene que ver con la enunciación. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿por qué decimos primera, segunda y tercera persona y no decimos cuarta persona, quinta persona? ¿La primera es el túnel? ¿Quién lo dijo, Juan? Sí, señor. Sí. La primera, Un premio, un punto. Bien, ya tengo el primer ganador, Juan, que acertó que la primera cita es la del famoso comienzo del túnel. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Comienzo de la novela corta de Ernesto Sábato, ¿no? Bien, ¿alguien conoce, sin googlear, por favor, no me hagan trampa, la segunda o la tercera cita? Las voy a leer. La segunda dice así: lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. ¿Alguien sabe de dónde sale esta cita? ¿A qué texto pertenece? Los estoy mirando, no googleen. Ese no, el tercero sé, pero ese no. ¿Nadie? Creo, la náusea, pero no creo, no. No es la náusea. Todos conocemos el tercero, creo, porque Roberto, lo vimos hace poco. Clásico de clásicos, el tercero, sí. ¿Cuál es el tercero, ya que estamos? Continuidad de los parques. Continuidad de los parques. El famoso cuento que abre el libro final del juego de Julio Cortázar. Maravilloso cuento, que aparte hay una versión en audio leída por el mismo Cortázar, con las R's afrancesadas del autor. Bueno, la segunda cita, que tal vez es la menos conocida de las 3, pertenece a otra novela corta, escrita por Carlos Fuentes, el autor mexicano, y es la novela corta Aura. Aura es una novela corta extraordinaria, que les recomiendo muchísimo, y que sirve para ver un ejemplo de cómo se usa la segunda persona en narrativa
Ahora vamos a ver, cuando veamos Miekeval, hasta qué punto es legítimo o no, hasta qué punto es válido o no hablar de primera, segunda y tercera persona. Miekeval discute con esta idea, pero en principio ese uso de la segunda persona genera como una especie de sensación de extrañamiento en el lector, porque estamos acostumbrados a leer relatos en primera persona, es decir, relatos en los cuales el narrador se nombra a sí mismo, a veces incluso se pone en el centro de la narración y de la trama y cuenta todo desde su punto de vista y su óptica. Un ejemplo perfecto es justamente el túnel, porque en el túnel, el ejemplo que dábamos al principio, toda la trama de la novela está vista desde el punto de vista de Castell, que es un asesino, y por lo tanto, digamos, hasta qué punto nosotros como lectores empatizamos con su punto de vista o nos distanciamos de su punto de vista, es justamente parte del desafío que nos plantea la novela. Si arrancamos la novela y tenemos un narrador que se confiesa asesino, como sucede también en muchos de los cuentos de Poe, nuestra opción como lectores es decir, este tipo está loco, o este tipo es un asesino, o por el contrario, ver si entendemos sus razones, empatizamos con lo que dice. Esto a veces incluso en algunos relatos o novelas nos genera una sensación muy incómoda como lectores, porque a veces estamos empatizando con personajes que realizan acciones aberrantes de las cuales nos sentimos en las antípodas. Piensen ustedes en una novela como Lolita, que está narrada por un pedófilo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de novelas justamente generan una incomodidad en el lector porque la perspectiva o punto de vista adoptado es el de alguien del cual podemos perfectamente sentirnos ajenos. Creo que alguien levantó la mano, no sé si fue por accidente o no, y después creo que la bajó, así que tal vez fue sin querer. Ahora bien, con respecto a segunda persona, me parece que está bueno el ejemplo de Aura, porque si no siempre, yo igual adoro esa colección, pero siempre si no caemos un poco en el ejemplo de la colección Elige tu propia aventura, una colección que yo leía mucho de chico y que ahora lee mi hijo, pero está bueno también buscar algún ejemplo un poco más canónico de lo que sería una narración en segunda persona para no creer que es solamente una estrategia editorial, ¿no? Como esto está narrado en segunda persona, entonces vos sos el protagonista y te sentís parte y participás de la narración porque pasás a la página 44 y no a la página 42, ¿no? Esa propuesta como más interactiva y muy linda que tiene Elige tu propia aventura, a mí como colección y como propuesta editorial me parece buenísima. En el caso de Aura, la propuesta o la razón por la cual Fuentes utiliza la segunda persona es distinta, ¿no? Obviamente es para que los lectores se sientan un poco como más involucrados en la narración, pero cuando eso se sostiene a lo largo de todo un relato genera también una sensación de extrañamiento, porque cuando uno lee un relato como el de El túnel, pues decir, bueno, el narrador me está contando una historia, no sabemos si se la está contando a otra persona, como pasa en Lazarillo, o si directamente la cuenta para sí mismo y uno es como un intruso que está escuchando o leyendo lo que el narrador cuenta. Después tenemos lo que sería una narradora en tercera persona donde no tenemos marcas de enunciación porque se habla solamente de otros, ¿sí? Pero lo que genera como una especie de sensación de extrañidad es esta de la segunda persona porque el narrador nunca se hace cargo, nunca se nombra a sí mismo y siempre le está hablando a ese vos o a ese tú. Y eso pone en evidencia algo que va a argumentar Miekeval, que es que en realidad no existe la narración en tercera persona, ni tampoco, si vamos al caso, la narración en segunda. Miekeval va a decir, siempre hay una voz que cuenta, siempre hay una voz que narra. Lo que pasa es que eso a veces se explicita y a veces no se explicita. A veces se pone en evidencia, a veces no se pone en evidencia. Entonces, esa va a ser como la primera postura o la primera diferencia que va a plantear Miekeval con respecto a la narración. Ahora lo vamos a ver igual. Después, continuando un poquito, pero ya pasando a la segunda tríada de conceptos que ustedes me habían mencionado, ustedes habían hablado de protagonista, testigo y omnisciente. Y en principio, cuando hablamos de protagonista, testigo y omnisciente, de nuevo acá se mezclan dos conceptos que tenemos que empezar a diferenciar y para eso nos va a ayudar mucho nuestra amiga Miekeval. Tengo acá 3 citas más, de 3 también
textos muy célebres, y acá de nuevo estoy dispuesto a premiar la participación y el conocimiento. ¿Camus la primera, puede ser? ¿Cómo? ¿Camus la primera? Sí, señor. Ahí ¿Qué está. novela, ya que estamos? ¿No es La peste? El extranjero. No, Ah, El extranjero. parecido. Ahí está, El extranjero. Bueno, entre Majo y David hacemos como un premio compartido. Todo bien, compartimos, sí, 0,5 para cada uno. La primera, el famoso comienzo. La primera es el famoso comienzo del extranjero de Camus. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Maravillosa novela. Esto también un poco es una excusa mía para hacer recomendaciones literarias y decirle, bueno, lean esto, lean lo otro. Mostrar un poco mi apasionamiento por este tipo de textos. Discúlpenme un segundo. Ahí está. ¿Alguien conoce alguna de las dos otras citas? A ver. Les muestro de nuevo. La metamorfosis, la última. La otra es Bien, efectivamente la tercera es la metamorfosis de Kafka, famosísimo comienzo, incluso hay gente que nunca leyó la metamorfosis pero conoce el comienzo. Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. A mí la traducción esta no me gusta, pero bueno. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro surcado por curvadas callosidades. Es un poco hispánica, un poco arcaica incluso la traducción, sobre todo ese pronombre enclítico, hallábase, en vez de se hallaba, es bastante horroroso para un lector contemporáneo y argentino o rioplatense, pero bueno, es lo que hay. En realidad hay muchas traducciones de la metamorfosis, pero por alguna razón a veces se siguen imprimiendo traducciones feas. Les cuento una pequeña anécdota literaria. Supuestamente esta es la traducción de Borges, y si hay algo que queda claro al leerla es que no la tradujo Borges, porque Borges jamás escribiría algo tan horroroso como hallábase. Lo que hizo Borges en realidad, como buen argentino, fue robar una traducción ajena, retocarla un poquito y decir, y en realidad ahí también estuvieron chantas los editores de Losada, porque los editores de Losada prefirieron poner que Borges había traducido todo, y en realidad lo que hizo Borges fue traducir un par de cuentos, robar una traducción gallega, y a Losada le venía mejor como estrategia de marketing decir que Borges había traducido todo. Pues no. Esta traducción de la metamorfosis, si hay algo que no es una traducción de Borges, e incluso hay quienes dicen que la metamorfosis se tendría que llamar la transformación, porque la palabra alemana del original no es metamorfose, que es lo más parecido a metamorfosis, sino que es Verwandlung, que sería justamente transformación. El tipo no sufre una metamorfosis, no se convierte en un capullo y va pasando todos los estadios para convertirse en un escarabajo o en un insecto. De un día para el otro era un tipo que amanece convertido en un insecto. Entonces, si hay algo que no es esa novela, es una metamorfosis, es una transformación. Pero bueno, en fin. ¿Alguien conoce la segunda cita? ¿Es de Sherlock Holmes? Sí, Baker Street. Las habitaciones del 221B de Baker Street, la famosa dirección falsa o ficticia, imaginaria de Londres, donde estaba la oficina, donde supuestamente estaba la oficina de Sherlock Holmes. Este es un fragmento de Un estudio en escarlata, la primera novela que tiene como protagonista a Sherlock Holmes. Como ven acá, lo que tenemos en realidad son mezclados dos niveles. ¿Por qué digo dos niveles? Porque acá se mezcla en la participación que tiene el narrador en el relato, eso estaría en la categoría de narrador protagonista y narrador testigo, pero por otro lado también eso se mezcla con el punto de vista y con el acceso a la información.
Porque cuando vos hablas de narrador omnisciente, como ustedes saben, omnisciente quiere decir que lo sabe todo. Ahora, un narrador omnisciente, en principio, lo sabe todo precisamente porque está ubicado en una postura, en una posición externa al relato, que le permite, como si estuviera sobrevolando a todos, acceder a las conciencias, pensamientos, sentimientos de cualquier personaje y tener información ilimitada de todos los hechos sucedidos. Entonces, de algún modo, el narrador omnisciente casi siempre es el más externo al relato, en general, porque no participa de la trama, no participa como personaje de la historia, ¿sí? Casi siempre, hay que buscar una excepción como muy puntual para buscar un ejemplo contrario, casi siempre cuando pensamos en omnisciente estamos pensando en un narrador que no se manifiesta en la enunciación, que no dice yo, porque está adoptando un punto de vista externo y está hablando siempre de los demás. Un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo lo tenemos no solamente en la metamorfosis, porque no sabemos quién es el personaje que narra la metamorfosis. Es un narrador que nunca dice yo y que nos cuenta sobre lo que le pasó a Gregor Samsa, y lo mismo sucede en Continuidad de los Parques. Hay un lector que está leyendo la novela y no hay un narrador que se manifieste y nos diga yo te cuento tal cosa, ¿no? Por supuesto que hay algunos ejemplos de cambios durante el texto, donde por ahí un relato que empieza en tercera persona tiene un narrador que de pronto se manifiesta, dice yo soy tal, o mi nombre es tal, como que se revela que en realidad era un personaje, o que incluso cumplía una función en la trama. Son a veces como trucos, pequeños trucos narrativos que a veces utilizan los autores para sorprender al lector, ¿sí? Pero muchas veces estas reglas empiezan y terminan o se mantienen a lo largo de todo el relato, y en otros casos hay autores que son como más experimentales y que juegan con estos recursos y van cambiando este uso de la narración en distintos textos, ¿sí? Un ejemplo de lo que estoy diciendo está, por ejemplo, en un cuento como La señorita Cora, de Julio Cortázar. No sé si lo han leído, pero es un cuento que está narrado en primera persona, pero en el cual lo que hace Cortázar es ir cambiando el personaje que narra. Entonces vos tenés que prestar mucha atención en ese cuento, porque sin que te dé ninguna marca específica, te tenés que dar cuenta quién es el personaje que está hablando en qué momento. Eso hace que sea un cuento bastante complejo y que hay que leer más de una vez. Maravilloso cuento, no sé si lo han leído, pero incluso creo que lo mencioné, no sé si lo mencioné en alguna clase, pero bueno, lo anoto acá por si no lo conocen. Yo traje igual para la clase de hoy un par de ejemplos más que nos van a ayudar a analizar. Entonces, hasta acá, digamos, un poco lo que ya sabíamos, ¿no?, sobre la narrativa. ¿En qué nos viene a ayudar Miekeval con todo esto, o en qué nos viene a complicar la existencia, según el caso? Básicamente, en que Miekeval es bastante clara en tratar de distinguir no 2, sino 3 niveles de la narrativa. Miekeval va a decir que, más que hablar de solamente los personajes y la enunciación o la narración, ella va a introducir un tercer nivel que le da un componente más, una variación más, un punto de vista más para analizar a lo que sería el relato ficcional. Miekeval dice, hay 3 niveles en un relato ficcional. El de la actuación, que ella va a llamar fábula, ese término lo toma del formalismo ruso, que básicamente es el nivel de la trama, de los acontecimientos. ¿Quiénes son los personajes de la trama? ¿Qué función cumplen? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? Bueno, ¿qué es lo que sucede para que avance el relato? Y quiénes están involucrados en ese relato. Después está el nivel de lo que veníamos hablando, que es el nivel de la narración, y básicamente tiene que ver con lo que Miekeval señala que es la enunciación. O sea, cuando hablamos de la narración, estamos hablando de quién habla, quién nos cuenta las cosas, quién nos cuenta la historia. Por eso Miekeval va a decir, para hablar de narrador, tenemos que prestar atención a cuál es la voz narrativa que nos cuenta la historia, y si se manifiesta esa voz o no se manifiesta durante la enunciación.
Pero además, sumado al nivel de la fábula y sumado al nivel de la narración, existe un tercer nivel, que es el nivel de la focalización. Y para eso sí nos va a servir mucho la teoría de la narrativa o de la narratología de Mieke-Val. ¿Por qué? Porque introduce un elemento que a veces se desdibuja un poco o se pierde un poco en la categoría de narrador en primera persona, en tercera persona, narrador protagonista, testigo u omnisciente, que es el nivel de la focalización. ¿Qué sería la focalización? La focalización tiene que ver con el punto de vista, con cómo se presentan los hechos, cuál es el punto de vista con el cual aparecen presentados los hechos. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejemplo de la metamorfosis, vamos a ver que toda o prácticamente toda la novela corta de Kafka está centrada siempre en el punto de vista de Gregorio o de Gregor, hasta el punto tal que a veces, si uno no prestó demasiada atención durante el relato, uno tiene como un recuerdo un poco vago de que parecía hasta narrado por Gregorio el relato, la novela, cuando en realidad está narrada toda en tercera persona, está narrada toda por un narrador omnisciente, vamos a decir así, o si queremos utilizar un término un poco más técnico, vamos a decir un narrador que es, esperen que lo tengo acá, ay, se me fue, heterodiegético. ¿Qué sería heterodiegético? Un narrador que no se manifiesta o que no dice yo en la diégesis, es decir, en la enunciación. Entonces, volviendo entonces a lo que estábamos diciendo recién, cuando decimos narrador omnisciente, y esto ya lo pongo entre comillas, en realidad estamos mezclando los tres niveles que trata de distinguir y de deslindar Mieke-Val. ¿Por qué? Porque en principio estamos hablando de un narrador que se manifiesta en tercera persona porque no se nombra a sí mismo, no dice yo. A eso técnicamente en narratología lo vamos a llamar heterodiegético, ¿sí? Mientras que a un narrador que dice yo, que se manifiesta, lo vamos a llamar homodiegético. Básicamente tiene que ver con, ¿aparece en la enunciación, aparece en la diégesis o no aparece? Eso sería la distinción importante que tenemos que tener en cuenta. A eso se suma el tema del acceso a la información y el punto de vista presentado. Yo puedo tener, a partir de la misma historia o la misma trama, un punto de vista que sea totalmente externo, que sea totalmente frío, que esté desvinculado de las emociones y sensaciones de los personajes, que sería más parecido a lo que solemos llamar un narrador testigo, o puedo tener un narrador que se identifique con los personajes, con sus sensaciones, con sus emociones, con sus pensamientos, con su intimidad, y al que solemos llamar omnisciente. Ese cambio en el punto de vista es similar al funcionamiento de una cámara. Mieke-Val compara el funcionamiento de la focalización en la narratología con cómo funciona una cámara, con cómo los objetos presentados pueden aparecer identificados con un punto de vista externo. Yo puedo hacer un plano donde se muestra una escena de manera muy general, sin centrarme en ningún personaje, o yo puedo, por el contrario, centrarme solamente en las sensaciones de uno de los personajes, en cómo ese personaje percibe las cosas, las siente, las vive, etc. Si ustedes vuelven a leer la Metamorfosis, van a notar que el recurso que utiliza Kafka para que nosotros empaticemos con Gregorio es todo el tiempo focalizar en el personaje de Gregorio, cómo él siente las cosas, qué sonidos escucha. Fíjense que incluso prácticamente no sabemos casi nada de lo que sucede fuera de la habitación de Gregorio y absolutamente nada de lo que sucede fuera de la casa de Gregorio. Eso tiene que ver justamente con la estrategia de focalización que está adoptando el autor en ese relato en particular. Por eso también uno podría decir, ¿por qué no está narrado en primera persona? Bueno, hay una razón específica y técnica que es, Kafka necesitaba matar al protagonista, perdón si no leyeron la novela, pero ya tiene más de 100 años, creo que puedo spoilearla. Kafka necesitaba matar al protagonista, entonces no podía, por un impedimento de lo que sería como una especie de regla básica que muy pocas veces se transgrede, que es, en general, para contarte yo la historia, tengo que haber sobrevivido. A veces pasa al revés, como por ejemplo en la película Belleza Americana, que el narrador arranca la historia y dice, yo estoy muerto y te estoy contando esto desde el más allá. A veces se usa ese recurso,
y en otros casos es un recurso como de transgresión, vamos a decir así, donde por ahí vos te enterás que está narrando en el más allá después. Casi una trampa planteada sobre el lector, porque en general solemos pensar que si está narrando la historia es porque sobrevivió. Es el ABC de cualquier historia narrada por un personaje, ¿no? Piensen en Moby Dick. El personaje de Ismael tiene que ser el sobreviviente porque es el tipo que tiene que contar la historia, ¿no? Por supuesto que esa regla, como esto es literatura, a veces se puede transgredir. Uno de los que lo hace con bastante humor y con bastante irreverencia es César Aira, que siempre está como jugando con estas reglas del lector y rompiéndolas. Pienso sobre todo en una novela corta que se llama Cómo me hice monja, donde el personaje explícitamente en un momento cuenta cómo se murió y sigue narrando como si nada, que es como una especie de transgresión sobre las reglas básicas del relato. Bueno, entonces, para continuar, ¿qué es lo que dice Miekeval entonces sobre el narrador y sobre la primera y tercera persona? Miekeval dice esta idea que yo les comentaba hace un rato de que el narrador en tercera persona no existe, y en una cita, que está en la página 127, dice: de hecho, el término narrador de tercera persona es absurdo. Un narrador no es un él o una ella. En el mejor de los casos podrá narrar sobre algún otro, o sea, te puedo contar sobre él o sobre ella, pero no soy él ni soy ella, soy yo. Por supuesto que ello no significa que carezca de valor la distinción entre narraciones de primera y tercera persona, y agrega: un sujeto hablante, un yo, emite ambas frases. La diferencia reside en el objeto de emisión. Es decir, ella no es tan necia de decir primera persona y tercera persona son lo mismo. Efectivamente hay una diferencia de si hay alguien que se nombra a sí mismo en la enunciación o no. Pero sí señala que en definitiva cualquier personaje que esté hablando y tomando la enunciación tiene que ser un yo. Después hay que ver si en algún momento ese yo se manifiesta y además si después participa o no de la fábula, es decir, si participa en el nivel de la trama, si tiene algún papel en los acontecimientos o si su única función es narrar y contar una historia sin participar de ella. Hasta acá vamos bien, es un horror, no entienden nada, díganme la verdad, porque sé que es compleja la teoría de Ball. Sí, se entiende, profe. Gracias, Mariana. Sí, por Gracias, ahí. Dale. Si Sí, va- hasta Sí, acá sí, se sí. entiende. Sí, y si va igual a enfatizar sobre el objeto, eso sería más claro también. Si yo puedo enfatizar sobre lo del objeto. Sí, abordarlo, mejor dicho, ¿no? Sí, básicamente lo que dice, cuando habla de objeto, Miekeval está pensando en cómo se presentan los hechos, quiénes son los personajes. Entonces, ella También las daba... diferentes perspectivas, según el Claro, que- exactamente. Ella va a decir que vos podés narrar la misma escena, pero adoptando distintos puntos de vista sobre la escena. Y hace algo como bastante experimental, en el sentido de que toma el mismo fragmento de la misma novela, pero lo va cambiando ella deliberadamente para mostrarle a los lectores de qué manera se puede jugar con la narración, con el nivel de la enunciación, o con la focalización, con el nivel de el punto de vista adoptado. Ahora igual les voy a mostrar un par de ejemplos que creo que van a dejar un poco más claro lo que dice Miekeval. En otra cita, ella hace una distinción que es la siguiente. Dice: cuando en un texto un narrador nunca se refiere explícitamente a sí mismo como personaje, podremos de nuevo hablar de narrador externo, lo que ella va a formalizar como NE. Ya que no figura en la fábula que él mismo narra, hablaremos de un narrador vinculado a un personaje, un NP. Es decir, ella básicamente va a decir que si nosotros pensamos en la distinción que habíamos hecho al principio, narrador en primera persona, narrador en segunda y narrador en tercera, cuando tenemos un narrador que se nombra a sí mismo y que dice yo, ella lo va a considerar narrador personaje, o si vamos a otras teorías de la narrativa, es el narrador homodiegético, el narrador que se incluye a sí mismo en la diégesis. Acá tienen de vuelta la cita de El túnel. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Fíjense que tanto en la cita de Aura de Carlos Fuentes como en la cita de Continuidad de los Parques de Cortázar,
tenemos un narrador que en principio sería heterodiegético, o sea, un narrador externo, un narrador que no se nombra a sí mismo. Pero lo que nos genera, digamos, una sensación muy distinta entre la cita de Aura y la de Cortázar, es que cuando escuchamos a alguien hablar en segunda persona, aunque esa persona no diga yo, de algún modo suponemos que hay una diégesis y que hay una relación entre la persona a la que le están hablando y la persona que habla. Es decir, lo que en realidad está poniendo en evidencia Aura de Carlos Fuentes es la ficcionalidad o la artificialidad de cualquier relato en tercera o en segunda persona. Siempre hay un yo que habla. Lo que a nosotros nos genera un extrañamiento muy grande es que haya alguien que dice voz, pero que nunca se nombre a sí mismo. Uno supone que si hay alguien que dice voz, necesariamente tiene que haber un yo que está diciendo voz. Entonces, cuando vos lees un relato en segunda persona, lo que te llama mucho la atención es que se pone más en evidencia que siempre hubo un yo narrador. Eso que está explicitado en la primera persona e invisibilizado en la tercera persona, cae como una zona gris, una zona intermedia en la segunda persona, porque nunca dice yo, pero de algún modo presupone que hay un yo. Por eso nos genera una sensación de extrañamiento. Miekeval en un momento se ocupa en su libro de la segunda persona, no lo desarrolla demasiado, pero lo toma en cuenta, ¿sí? Porque a ella tal vez no le importa tanto lo que es la diferencia entre primera, segunda y tercera persona, sino que le interesa mucho más desarrollar este nivel intermedio de la narración, que sería la focalización. Para eso les voy a mostrar una cita que traje, y digo traje como si estuviera por sacar un libro, en realidad lo que estoy haciendo es abrir un PDF, que es de una autora que es una maestra del manejo de la narrativa, que es la maravillosa Julia Álvarez. Julia Álvarez es una autora dominicana estadounidense, nace en Estados Unidos, se cría en República Dominicana, después se exilia por razones políticas. Tiene una novela que se tradujo en la década del 90 y que tuvo mucho éxito como bestseller, que se llama En el tiempo de las mariposas, que ficcionaliza una historia real, que es la de las hermanas Mirabal. Y tiene una pequeña saga que incluye 2 libros que recomiendo enormemente, que son De cómo las muchachas García perdieron el acento y la segunda parte que se llama Yo. Y son 2 libros que son casi como manuales o como enseñanzas de cómo se puede jugar con la narración, la focalización y el punto de vista en un texto. Yo me quiero centrar puntualmente en un par de citas de un cuento que es uno de los más claros en ese sentido, que se llama La sangre de los conquistadores, donde vemos con mucha claridad cómo Julia Álvarez en todo el cuento trabaja en tercera persona, trabaja con un narrador heterodiegético que nunca se nombra a sí mismo, pero utiliza muy fuertemente el recurso de la focalización, identificando el relato con las sensaciones, pensamientos y sentimientos de los personajes. Es decir, cuando vos vas leyendo ese cuento, lo que está maravillosamente bien escrito es cómo ella utiliza un punto de vista en una parte del relato, cambia el punto de vista hacia otro personaje en otra parte del relato. Está hablando siempre más o menos de lo mismo, pero va cambiando el punto de vista y nosotros vamos viendo desde el punto de vista y desde la visión de cada uno de los personajes lo que sucede en ese cuento. Permítanme mostrarles una cita y va a quedar mucho más claro. Dice así. Carlos está en la despensa, sirviéndose un vaso de agua del filtro cuando ve a 2 hombres que se acercan por el camino a la casa vestidos de caqui almidonado. Cada uno lleva gafas de sol reflectoras y el brillo de sus monturas hace juego con el de las hebillas de las fundas de sus pistolas. Si no fueran por las armas, podrían ser capataces que llegaban a cobrar una cuenta o a supervisar un trabajo en el cual los que ponen el sudor son otros hombres, pero las pistolas los delatan. Al lado de Carlos, Chucha, la vieja cocinera, se apresura a traer un platito para el vaso. Con un movimiento de cabeza hacia la ventana, la alerta. Ella mira y ve a los 2 hombres. Lentamente, para que al acercarse no vea movimiento por la ventana, Carlos se lleva el dedo a los labios. Chucha asiente.
paso a paso, con mucho cuidado, retrocede para salir de la despensa, y una vez que está en el pasillo, en el cual no hay ventanas hacia el lado del camino, emprende una vertiginosa carrera hacia el dormitorio. Pasa por el patio, donde las 4 niñas están jugando a las estatuas con sus primos. Este es el primer fragmento. Como ven, acá, si nosotros lo formalizáramos como lo hace Miekeval, tendríamos un narrador externo, porque es un narrador que no enuncia desde un yo, pero una focalización centrada en el personaje de Carlos. Si nosotros avanzamos un poco más en el mismo cuento, y en ese sentido Julia Álvarez es muy didáctica con el lector, porque hace como pequeñas elipsis, pequeños saltos en blanco, y cuando hace ese salto en blanco cambia la focalización a otro personaje, entonces el lector entiende que ahora nos centramos en otro personaje distinto. Fíjense la cita que sigue. Cuando ve a su padre pasar corriendo, Yoyo piensa que está jugando uno de esos juegos que nadie celebra, y que mami dice que son de pésimo gusto, como cuando dice, ¿quieres oír la voz de Dios? Y uno tiene que apretarle la nariz y él se tira un pedo. O cuando pregunta una y otra vez, luego de que uno contesta blanco, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? O cuando hace la prueba para saber si uno heredó la sangre de los conquistadores y lo alza por los pies y lo sostiene así, hasta que toda la sangre se va a la cabeza mientras pregunta, ¿tienes la sangre de los conquistadores? Yoyo siempre dice que no, hasta que no puede aguantar más, porque siente como si la cabeza le fuera a estallar y dice que sí. Entonces la vuelve a poner sobre sus pies y se ríe con sonoras carcajadas de conquistador que vienen desde las lejanas colinas de España, la madre patria. Pero papi no está jugando el escondite ahora, porque poco después de que pasa corriendo suena el timbre y Chucha deja entrar a esos 2 hombres de facha atemorizadora. Son de color café con leche, y el caqui de su ropa es del mismo color que su piel, de manera que se ven crema de pies a cabeza, un color que nadie escogería como su preferido. Los hombres llevan gafas oscuras de espejo. Lo que llama la atención de Yoyo son los cinturones con las fundas para pistolas y el bulto negro y brillante de las armas que se asoman. Como ven acá, los elementos son más o menos siempre los mismos. Llegan 2 tipos que son del ejército. Estamos hablando del contexto de la dictadura de Trujillo, una de las dictaduras más largas que tuvo Latinoamérica y que fue ficcionalizada por Vargas Llosa en una novela como La fiesta del chivo. Julia Álvarez toma bastantes veces el contexto de la época de Trujillo en sus textos, y es justo el momento en el cual vienen a buscar a Carlos para llevárselo y para hacerlo desaparecer, como sucedía en la dictadura militar acá, entre el 76 y el 83, y él se tiene que esconder para no desaparecer. Después de eso, los personajes de la novela, o del libro de cuentos, porque es una especie de híbrido entre novela y libro de cuentos, se ven obligados a exiliarse y a irse de República Dominicana. Sí, David. Perdón, profe. Pues sabes que yo había leído ese libro, pero como si fuera una novela. O sea, cuando me lo vendieron como consejo, me lo vendieron como novela. Y lo que recordaba de la experimentación era también que está narrado, corregime vos que lo tenés más fresco, como de una forma espiralada, si se quiere, que toda esa historia entre lo que pasa en República Dominicana y cómo ellos llegan a New York va y viene, y como que las 2 historias se van contando progresivamente. Genial, digamos, como lo que no sabía es que tiene una segunda parte. Maravilloso. Sí, y está traducida la segunda parte. Se llama Yo, porque es el... se llama Yo, que significa tanto yo primera persona como Yolanda, que es el personaje de una de las 4 niñas. Como dice David, además de toda la experimentación que hay sobre la parte narrativa en esta novela... Ay, perdón, se me fue una yerba que me quiere asesinar. La otra cosa que llama la atención de la novela es que está narrada en un orden invertido cronológicamente. Es decir, a medida que nosotros lectores vamos avanzando, de la primera a la segunda a la tercera parte, nos vamos yendo más hacia atrás en el tiempo. Cada cuento nos lleva un poquito más hacia el pasado, e incluso llega un momento en el que de las 4 hijas que tiene el matrimonio de los García, hay una que ni siquiera nació en el último cuento. Entonces, las 2 primeras partes es como ya cuando ellos están exiliados en Estados Unidos y están tratando de adaptarse a la vida en Estados Unidos, y a medida que avanzamos nosotros lectores en el relato, vamos retrocediendo cronológicamente hacia el pasado,
y hacia los momentos en los que ellas se criaban en República Dominicana. Acá les muestro el índice de la novela o libro de cuentos, porque también un poco lo que uno se juega un poco con la tensión entre novela y libro de cuentos, porque justamente uno está acostumbrado a pensar que las novelas suelen tener cierta unidad, tanto en términos cronológicos, narrativos, argumentales, y el libro de las García tiene unidad, pero también fragmentación, y eso es lo que hace que sea un poco un híbrido entre novela y libro de cuentos. Justamente La sangre de los conquistadores es el corte en el cual ellas después se exilian, ellas, tanto los padres de las García como las hijas, y van a Estados Unidos. Entonces nosotros estamos con una perspectiva que es más parecida a la que tenemos realmente como seres humanos. Cuando nosotros pensamos en nuestra infancia, en nuestra crianza, pensamos desde el presente hacia el pasado, pero un poco esa perspectiva es la que adopta el relato, porque va llevándonos hacia el pasado, y por eso también la sensación que uno tiene a medida que avanza el relato es más nostálgica, más de añoranza, se va teniendo un poco con ese color y con ese tono el texto. La novela o el libro de cuentos, no sé cómo llamarlo, es extraordinario. Lamentablemente es bastante difícil de conseguir. No sé, David, de dónde lo sacaste, porque creo que no hubo nunca una edición argentina de ese libro. ¿Vos lo compraste acá? ¿Lo tenés en libro o en fotocopia? Me lo habían hecho llegar, lo tengo en papel, pero, o sea, en papel fotocopia. Me lo dieron, creo que estaba en un blog de la cátedra de Gabriel Matelo de literatura norteamericana. Pero bueno, o sea, se puede conseguir pirata. El del tiempo de las mariposas, o sea, yo lo tengo. Respondiendo al comentario de Majo, yo me tomé el trabajo de ir a una fotocopiadora y decir, digitalizame este libro. Así que para bueno, todos, yo lo hago si querés entre las muchachas, pero se negocia un puntito, punto y medio. Algo. Yo ya lo tengo digitalizado, así que vas a tener que negociar con otra cosa. Bueno, el otro, el de Yo, ¿puede ser? ¿O está también disponible? La segunda parte. El de las García, de cómo las muchachas García, lo tengo en digital seguro. El de Yo lo tengo en papel, no me acuerdo si lo hice digitalizar o no, creo que no. Así que ese, si lo tenés ahí en PDF, estaría buenísimo que también lo socialices. Ahora que tengo a mano es el del tiempo de las mariposas, que si querés paso también, ya que estamos. Sí. Julia Álvarez es una autora que yo admiro mucho. Me parece también que es una autora que alcanzó como su pico con esos primeros libros, y es siempre complicado para un escritor. Cuando llegás como a un punto tan alto, cómo continuar con una carrera literaria en un mercado literario tan cruel como el estadounidense es complejo. Además es una autora que escribe en inglés, a pesar de que tiene una forma, digamos, una crianza claramente latinoamericana. Entonces también se da como una mezcla muy extraña en su narrativa, porque vos la lees traducida y parece cualquier autor latinoamericano, parece como si fuera Isabel Allende, Marcela Serrano, cualquiera de las autoras latinoamericanas que uno suele leer, y sin embargo es una mujer que está escribiendo en realidad en inglés y que estamos leyendo en traducción. E incluso, tal vez de manera menos experimental, pero a veces trabaja el tema del bilingüismo en sus textos, porque utiliza a veces palabras en español o términos que no se pueden traducir. Hay otra autora que tal vez leyó David, que lo hace, pero de manera mucho más experimental también, que se llama Sandra Cisneros. O sea, hay muchas autoras latinoamericanas que han trabajado un poco de manera experimental el bilingüismo en sus textos. Bien, veo que me estoy pasando del límite que teníamos pautado para hoy. Tenía un par de cosas más para decir de Miequeval, pero es un poquito complejo, así que lo que les propongo es lo siguiente. Yo prefiero dejar acá. En todo caso, retomo un poquito de lo que es narratología la clase que viene, y después arrancamos con una introducción al libro Soldados de Gustavo Caso Rosendi. De paso, les pido, si alguno no tuvo tiempo de leer a Miequeval o el artículo de Vila, traten de hacerlo para la semana que viene, cosa de poder también plantear dudas, preguntas, etcétera, ¿sí? La realidad es que para poder analizar narratología, la única forma es agarrar el lápiz, la virome,
sentarse con un cuento, con una novela, con lo que sea, agarrar un fragmento y decir, bueno, voy a analizar este fragmento. ¿Qué narrador tiene? ¿Qué focalización tiene? ¿Es perceptible o no es perceptible? Es la única forma de hacerlo. Lo que voy a plantear como actividad les voy a dar como algunos ejemplos, un corpus muy chiquitito, ¿sí? Y les voy a pedir que intenten hacer una formalización solamente a modo de práctica, ¿sí? Para poder como poner en práctica esto, porque esa es la única forma de hacerlo, de que esto nos sirva y nos lleve a algún lado, digamos, ¿sí? Así que eso después les voy a dar una pequeña actividad en base a esto, pero bueno, no los quiero atosigar. Por lo pronto, para la semana que viene, avancen con las lecturas, tienen lo de Miekeval, lo de Rodrigo Vila, que explica Miekeval, y el libro de Caso Rossendi, y en todo caso, sí, después, que vamos a tener un poco más de tiempo, en el cual no nos vamos a ver, voy a poner en el campus virtual alguna pequeña, breve actividad relacionada con narratología, ¿sí? Bien, nos vemos entonces la semana próxima. Muchas gracias por conectarse, y bueno, y les agradezco también por haber compartido en la primera parte de la clase esta parte como más catártica o más de experiencias personales. A mí me gusta y bueno, ojalá, me gusta escucharlos y ver un poco cuáles son las inquietudes. Así que les agradezco también por haber compartido eso conmigo. Ok, nosotros somos. Gracias, profe. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta la próxima.